Muy bien, buenas tardes. Ahora presentaremos a la siguiente ponente, es la maestra en ciencias Yamel Rubio. Voy a leer brevemente sobre su currículum. Es profesora e investigadora de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha llevado a cabo diversas investigaciones sobre aves felinos en Sinaloa en colaboración con otros colegas e instituciones. Fundadora de la Reserva Ecológica El Mineral de Nuestra Señora, un santuario de la guacamaya verde en Cozalá y del Museo y de la Estación Biológica del Jaguar en San Ignacio, municipios de Sinaloa. Promovió el establecimiento del corredor ecoturístico del Jaguar, proyecto que integra la participación comunitaria. Ha impartido talleres de educación ambiental en zonas rurales para promover el conocimiento y la conservación de vida silvestre. Desde el año 1994 ha contribuido en la formación de cientos de biólogos, procurando siempre promover el orgullo universitario y compromiso social. En el 2016 recibió el Premio Nacional de Servicio Social Universitario. Presidenta fundadora de JUSBIO, organización conservacionista sin fines de lucro que promueve la conservación de la naturaleza. Es miembro activo de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, de las aves y Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación. Bienvenida, maestra. Un placer tenerla aquí con nosotros. Hola, buenas tardes, Erika. No, al contrario, agradecerte la invitación y pues aquí contenta de... No sé si se escuche bien, si se ve bien. ¿Estamos bien? Se escucha un poco cortado. Oh, sí, yo creo que voy a apagar quizás mi cámara. Ok. ¿Sí me escuchas mejor? Sí, ya mejoró. Porque yo te veo bien y te escucho bien. Sí, bueno, voy a empezar a proyectar, por favor. Muchas gracias, sí. ¿Ahí está? Todavía En cuanto no. ¿Todavía no? Bueno, no sé, más bien dónde tenga que, ya sabes, ¿no? Aquí ¿Dónde abajito pongo? Ajá. dice share para compartir. Sí. Y ya le aparece. ¿Cuál opción? ¿La primera, screen sharing? ¿O la Si segunda? gusta, compartir toda la pantalla y ya nada más se va a su presentación. Es todo. Okay. No sé si lo estoy haciendo bien, ¿eh? No te preocupes. Oye, no pasa nada. No se preocupe, vamos bien de tiempo. Sí. O si gusta enviarnos Ahí su está. presentación y yo se la... Ah, sí, ya se empezó a compartir. Creo que ya. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a ver, ¿se estará viendo bien? Sí, ya, ahí se ve muy bien. Listo, entonces vamos a La dejo para... iniciar. Sí, entiendo que tengo 30, 40 minutos. ¿Cuánto, Erika? 40 minutos para 10 minutos de pregunta. Bueno, muy bien, solo pongo mi cronómetro e iniciamos. Pues bueno, decirles que estoy muy contenta de que Erika me haya invitado a esta jornada en torno a la Semana de la Biodiversidad, en el marco precisamente del Día Internacional. Bien, pues entonces nosotros vamos a platicarles un poquito de la experiencia que hemos tenido por acá en el noroeste de México, particularmente en Sinaloa, y nuestra presentación es el Corredor Biocultural del Jaguar en San Ignacio, Sinaloa, México. Y bueno, ustedes saben, este tipo de trabajos no lo hacemos solamente una persona o dos, somos un grupo de investigadores de diferentes instituciones que estamos de una manera u otra impulsando esta propuesta digamos, de desarrollo local en un marco que pretendemos sea sostenible y por supuesto, de conservación del gran felino. Bien, vamos a iniciar. Les
decía, platicaremos de corredores biológicos, jaguares y comunidades. Bueno, ¿por qué empiezo con esto? Con el jaguar, pongo el paisaje y pongo la guacamaya. Y por ahí están dispersas las comunidades humanas que también son bien importantes en el tema de conservación. Necesitamos cualquier actividad de investigación o cualquier acto de conservación tiene que estar implícita la comunidad. Eso lo tenemos nosotros experimentado, lo tenemos de alguna manera u otra comprobado que pues sin el apoyo de las comunidades, si ellas no van con nosotros de la mano, tanto en el monitoreo de especies de aves o de mamíferos como el jaguar, o incluso de vegetación, de cualquier tipo de investigación que hagamos, si nosotros no tenemos el apoyo de las comunidades, pues las tareas son un poquito más complicadas, pero sobre todo si queremos hacer conservación, si no estamos con ellos o ellos no están con nosotros, la tarea se complica. Como bien decía el joven que me antecedió en la presentación, hablar de conservación pues es una responsabilidad muy grande. Nosotros lo estamos intentando y pues bueno, lo estamos intentando con el jaguar, el pantera onca en Sinaloa, como una especie paraguas, una especie de gran importancia ecológica, económica, cultural. De esto seguramente ya han escuchado. Sabemos también que está en peligro de extinción. La mayoría de las personas hoy lo saben. Nosotros hemos hecho algunas encuestas de entrada o encuestas rápidas para conocer si las personas saben que el jaguar está en peligro de extinción. Y créanme, la mayoría lo sabe. La mayoría sabe también que hay situaciones de riesgo y particularmente para Sinaloa, pues en gran medida ya mucha gente conoce que el jaguar también se distribuye en Sinaloa. Cuando hace 10 años, pues si aplicábamos estas encuestas, quizás el 10-20% decía que sí y el resto no. Y hoy afortunadamente las cifras están aumentando. El jaguar sabemos que representa la identidad de los mexicanos desde tiempos prehispánicos y sabemos que es una prioridad para el país. Los que estudian biología o ciencias ambientales o ingenierías ambientales o les gusta la conservación o la biodiversidad y les encantan estas especies espectaculares como puede ser el jaguar, la guacamaya, las tortugas y se ponen a buscar, van a encontrar unos documentos muy interesantes que se llaman los Programas de Acción para la Conservación de Especies en Riesgo, donde debo decirles que para algunas especies del país, como el jaguar y la guacamaya, se han detallado estos instrumentos donde se explica la importancia ecológica, económica, cultural, la problemática y sobre todo las estrategias que tenemos que impulsar desde el gobierno, desde las instituciones educativas y sobre todo desde las comunidades. ¿Sale? Entonces el jaguar es una especie muy, muy importante, muy atrayente. Hay diferentes formas de reconocerlo. Hoy generalmente decimos jaguar, pero hay algunas comunidades en Sinaloa que todavía le llaman tigre. Y le llaman tigre porque, bueno, desde cuando empieza la colonización, que llegan los educadores de ese entonces o los que escribían sobre la historia de la Nueva España, sus recursos, pues hablaban de un animal, de una bestia con tales características que ustedes ya conocen del jaguar, ¿no? Que es corpulento, pero no le llamaban jaguar, le llamaban tigre, porque era lo más parecido, que el referente más parecido que tenían con respecto a la fauna o al conocimiento sobre la fauna. Conocían los tigres, pero en el Nuevo Mundo, en América, pues el jaguar era algo nuevo, diferente, pero bueno, lo llamaron tigre y los colonizadores pues dejaron ese testimonio y pues de alguna manera u otra se asentó y aún todavía se le llama así. Y bueno, no pasa nada. Al final de cuentas que sabemos que si decimos jaguar, tigre, yaguareté, balam, ocelotl, estamos hablando de la misma especie, del pantera onca. Pero, sin embargo, sabemos que también es bien importante conocer
y por qué no mantener esos nombres, incluso los nombres indígenas. Por ejemplo, en Sinaloa, afortunadamente todavía contamos con una cultura originaria, los mayos lloremes, colindando el norte de Sinaloa con el sur de Sonora. Y pues ahí nos pusimos a hacer algunas entrevistas y nos encontramos que el jaguar era llamado de dos formas, de acuerdo al espacio donde se encontraba. Si era jaguar que se encontraba hacia la costa, hacia las marismas, los manglares, le llamaban yocó. Y al jaguar de montaña o del cerro o de la serranía, pues le llamaban cauyoco. Vean ustedes estos nombres que de un modo u otro nos están hablando del entorno donde se distribuye, donde se desarrolla o se desarrollaba este animal. Porque sí nos dijeron los señores mayos y Lloreme que, bueno, que el jaguar de las marismas ya no existía. ¿Por qué? Porque hoy son espacios que han sido invadidos por las actividades, sobre todo agrícolas. En fin, hablar del jaguar es hablar de una especie clave, una especie paraguas, bandera, carismática, puede tener muchos adjetivos y todos son espectaculares y atrayentes. Pero cuando decimos clave es porque es una especie de la cual depende el equilibrio ecológico, que mantiene a raya posiblemente otros depredadores y por supuesto sus presas. Paraguas, bueno, porque si yo conservo al jaguar, que es muy bello, desde mi perspectiva o de la perspectiva de los que estamos en su estudio, pues bueno, voy a estar conservando, pues quizás algunos anfibios, por ejemplo, ranas, sapos que generalmente no son muy atractivos o que no son muy carismáticos o que no pueden representar una bandera para la conservación, pero que son muy, muy importantes también, sobre todo en estos tiempos de cambio climático, donde vaya, los anfibios se encuentran en una situación más vulnerable. El jaguar también representa símbolos de esfuerzo de conservación, no solamente a nivel nacional, sino a nivel continental. Imagínense ustedes, estamos en un nivel, valga la comparación, si hablamos en Oriente, ¿no? En Asia, nivel del tigre. Pero hablar aquí del jaguar, pues en toda América, siempre es muy interesante desde la perspectiva no solamente ecológica, sino también cultural por todo lo que ha significado. Y basta mencionar o señalar estas maravillosas, estos palacios antiguos o ruinas que les llaman, son palacios en Chichén Itzá, por ejemplo, es un buen momento de decir que ahí se ilustra, se ejemplifica lo que el jaguar representaba para el pueblo maya. Aquí lo tenemos a la entrada de los templos. Nosotros en Sinaloa no tenemos este tipo de bellezas arquitectónicas o arqueológicas, no. Pero tenemos en Sinaloa, justamente en el municipio de San Ignacio, piedras labradas, así se les llama. Vean ustedes, estamos en la playa y hay miles de piedras por ahí que fueron labradas por los antiguos. Y justamente en una de las piedras se encontró el felino solar. Y bueno, aquí pueden ver el dibujo y el arqueólogo claramente nos explica por qué es el felino. Y bueno, uno como biólogo lo escucha y dice, sí, tiene razón, porque el jaguar es el que baja hasta las marismas, porque el jaguar está asociado en otras culturas con el sol también, porque aquí nos explica cómo el jaguar están los rayos solares en su cara, la corpulencia. Entonces el jaguar es bien importante desde el punto de vista cultural. Para nosotros como biólogos sabemos que es súper importante tenerlos en vida silvestre por lo que representan. Y bueno, estos dos componentes, más el componente económico que habíamos mencionado, le dan la connotación de que es una especie prioritaria. Y bueno, sabemos que el jaguar tiene una distribución continental. Sabemos cuántos individuos tenemos aproximadamente en el país por los censos nacionales del jaguar que se han llevado a cabo en el 2010, 2017.
Y hoy sabemos que hay alrededor de 4.800 jaguares en México, desde Sonora hasta Yucatán. También se han definido corredores muy importantes para su permanencia, para su movimiento. Y tenemos, por ejemplo, este documento que editó la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar y me gusta mucho, aparte que está libre en las redes, y nos habla de muchos aspectos del jaguar. Para mí, como bióloga o como simple ciudadana que me gusta el jaguar, viene toda esta información biológica, incluso cultural, y la parte de problemática donde yo puedo leerlo de una manera bastante amigable. Entonces, tenemos un buen conocimiento, nos falta muchísimo, por supuesto, y sobre todo en la región del noroeste de México, lo que nos toca Sinaloa, estamos en ello, pero bueno, tenemos ya información y eso es importantísimo. Ahora, también tenemos conocimiento de la problemática que se presenta no solamente en San Ignacio, en Sinaloa, en México, en Norteamérica o vaya, en todo el continente. Es la misma. Cada vez somos más de 7,000 millones de habitantes que estamos en el planeta. Todos y cada uno demandamos alimento, agua, ropa, aspectos básicos para sobrevivir algunos y otros pues demandan lujos, ¿no? Que ponen sobre todo más en riesgo la vida silvestre y el bienestar humano. Por ejemplo, uno de los aspectos que siempre se nos habla es de la destrucción del hábitat y que necesariamente a veces se tiene que dar, ¿no? Se tiene que dar, se menciona. El desarrollo implica un impacto, pero si seguimos en esa posición, pues hacia dónde vamos, a tener este tipo de paisajes deforestados donde la mancha urbana sigue comiéndose, valga la expresión, o sigue ganando terrenos a la vida silvestre y sobre todo en esos intentos o en esos logros, pues como sociedad humana también estamos perdiendo la posibilidad de servicios ambientales, como generación de oxígeno, recarga de acuíferos, etcétera. Bien, entonces la destrucción del hábitat es uno de los aspectos que está mermando las poblaciones de jaguar en Sinaloa o en América. Y la mayoría de estas actividades enfáticamente vienen señaladas como actividades agropecuarias y algunas de desarrollo de infraestructura como pueden ser carreteras, grandes presas, etcétera. Y otro de los problemas más álgidos, más urgentes de atender, o igual que la destrucción de hábitat, a veces es difícil por cuál, ¿no? Porque ambos están mermando las poblaciones locales. Y si a eso lo adicionamos las poblaciones de Sinaloa, de Sonora, pues vamos a empezar a tener vacíos tremendos donde no tengamos jaguares. Bien, la cacería es una problemática que se tiene que atender, porque la cacería se hace por gusto, por trofeo, situación que éticamente no es aceptable desde mi punto de vista. Máximo que sabemos que es una especie que está en peligro de extinción. Aquí podemos ver unas imágenes donde el jaguar pues ha sido cazado, ha sido violentado, ha sido muerto. Y que está como acostado, recargado en el árbol, esta es una de las fotos que más me cimbró porque es una jaguarcita que en confianza nos dicen los señores que fue un accidente. O sea, pusieron un cebo, pero no iba dirigido a jaguares. Y sin embargo, ella llega, lo consume y pues se muere. Y lo más triste es que utilizaron el veneno 1080 que tiene un impacto en 3 generaciones. Entonces, estas son las situaciones que también sabemos que se están dando cotidianamente. Yo como bióloga o incluso la comunidad a veces pues decimos, ¿qué podemos hacer cuando están abriendo más terrenos a las actividades agropecuarias, cuando están con la rusa tumba y quema? Pues son situaciones difíciles para nosotros desde la academia o desde la comunidad, pero sin embargo
le apostamos mucho a la educación, a la información. Por eso cuando decimos, ya sabemos dónde están los jaguares en Sinaloa, en San Ignacio, y tenemos un aproximado, sabemos la problemática. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Porque la información sabemos que es poder, pero no nos podemos quedar con la información solamente nosotros. Tenemos que hacer que esa información llegue a las personas, que empiecen a sensibilizarse. Y bueno, nosotros pensamos que se tienen que hacer propuestas que beneficien a las especies, en este caso al jaguar, a los hábitats y sobre todo a las personas. Las personas les tienen que hallar un sentido al monitoreo y a la conservación. Tiene que haber un sentido también para ellos de pertenencia a estas actividades, para que lo puedan asumir. Y entonces nosotros como investigadores, o entonces el gobierno o los gobiernos, pues vamos a encontrar unos aliados maravillosos en esta aventura del estudio y la conservación de la vida silvestre. Bueno, y en ese preguntarnos qué hacer, pues empezamos a leer y a conocer personas como, pues bueno, hace ya más de 10 años empezamos a leer sobre los corredores biológicos, específicamente el mesoamericano. Estuvimos hablando con Pedro Álvarez y Casa. Bueno, pensamos que, claro, un proyecto de esa magnitud que es maravilloso y nos encanta, pues ¿por qué no iniciarlo pequeñito, quizás, pero por algo se empieza? Y bueno, es por eso que estoy presentando estas imágenes que incluso son de autoría de este autor. Y bueno, me encanta esta diapositiva donde se ve un jaguar moviéndose justamente en las partes conservadas, que es el verde más oscuro. El resto, piensen, son áreas que han sido utilizadas, que han sido fragmentadas, etc. Entonces, aquí se ve claramente cómo las especies, en este caso el jaguar, pues prefieren los hábitats que son conservados. Bien, la charla nos dice que vamos a hablar de un corredor biocultural. Bueno, me gusta mucho, el conjunto o la frase que se forma con estas palabras, corredor biocultural o corredor biológico, porque luego me imagino un continuo de vegetación conservada, sea selva alta, sea baja, y bueno, una cantidad de plantas, animales, etcétera, espectaculares, ¿no? Y propiamente conectando macizos de conservación, como pueden ser áreas naturales protegidas, etcétera. Y bueno, el concepto del corredor biocultural, que me gusta mucho, lo encontré justamente en unos documentos de la red temática del CONACYT sobre patrimonio biocultural de México. Y bueno, ellos dicen que un corredor biocultural son regiones de conectividad donde existe una mayor diversidad biológica y cultural. Fíjense bien, la parte cultural va muy enlazada y va muy claramente definida. Donde dicen la naturaleza, la cultura y la sociedad, pero sobre todo una sociedad organizada, representan el núcleo de la región. Es decir, no podemos separar biodiversidad y naturaleza de la cultura y de la sociedad organizada. Y cuando hablamos de cultura, pues estamos hablando de las formas en cómo se ven esos recursos naturales, cómo se ve el jaguar, cómo se apropian. Y cuando hablamos de sociedad organizada, pues estamos pensando de fragmentos de la población o de la masa crítica que sabe lo que tiene en su territorio, que sabe cómo conservarlo y que sabe también, ¿por qué no?, cómo aprovecharlo para el bien colectivo, para el bien de la comunidad y, por supuesto, sin impactar mínimamente pues estos recursos naturales. Ahora, ¿por qué un corredor biocultural para San Ignacio? ¿Con qué se cuenta? ¿A qué aspira o a qué aspiramos? Y bueno, una serie de preguntas empezaron a surgir, pero empezamos a hacer así como una especie de análisis, un
un análisis de las famosas oportunidades, de las capacidades que tenemos, de las amenazas, etcétera. Y por principio, lo más importante, que, bueno, antes del 2010 sabíamos que había jaguares. Lo sabíamos antes del Censo Nacional del Jaguar, que lleva a cabo la UNAM con CONAM, ya lo sabíamos, pero bueno, una vez que hicimos el censo en San Ignacio y que dimos a conocer los resultados en cada pueblo prácticamente donde, o que estaba cerca de los sitios de monitoreo, en la cabecera municipal, a las autoridades, a las escuelas, etcétera. Cuando dimos a conocer esto, hubo mucha gente que se impresionó y dijo, vaya, era cierto. Incluso hay gente, debo decirles, aún todavía, que cree que el jaguar solamente pertenece a la región del sureste. Dices jaguar y piensan en Chiapas, piensan en Yucatán, pero jamás piensan en Sinaloa, aun cuando ya tenemos la evidencia. Pero bueno, pues la presencia del jaguar, la permanencia, la reproducción, los hábitats. Y también dijimos, bueno, contamos con un grupo de trabajo maravilloso de investigadores, de colaboradores, estudiantes, autoridades, lugareños, rancheros, pobladores sensibilizados y por ahí también una comunidad de conservacionistas. Tenemos comunidades e instituciones interesadas, instituciones como la CONAM, como la CONABIO, las universidades, por supuesto, políticas públicas centradas en especies en riesgo, en este caso el jaguar, corredores biológicos un tanto definidos, espacios, paisajes, atracciones y una posibilidad de ecoturismo. Y lo más importante, empresarios locales, productores agropecuarios, prestadores de servicios turísticos, etcétera, que veían y ven al jaguar como una oportunidad. ¿Sí? Y sobre eso vamos a ir viendo en esta presentación. Entonces, con estos componentes, pues ¿a qué aspiramos? Primeramente, a la permanencia del jaguar, de sus poblaciones, de sus hábitats. Y si aspiramos a esto y lo logramos, pues también estamos logrando la conservación de otras especies que no son menos importantes. San Ignacio, como cualquier región del país o del planeta, desea un desarrollo sostenible, que sea más justo social y ambientalmente. Pero para ello se necesitan apoyos, se necesitan políticas públicas y lo más importante, se necesitan personas que quieran apostarle a ello. Y nosotros en San Ignacio encontramos por principio un grupo de mujeres muy entusiastas, acompañadas también de hombres, por supuesto, de sus papás, de sus esposos, de sus hijos, etcétera, y vieron en el jaguar una oportunidad para iniciar un proceso de educación ambiental en los niños, porque conservar al jaguar, decían, era conservar al venado, a las guacamayas, a las amapas. Bueno, las amapas, aquí pueden ver la flor, es una especie muy, muy característica. Pero también vieron la posibilidad de desarrollar, digamos, de desarrollar sus capacidades. En algunos casos, las capacidades gastronómicas. Por ejemplo, aquí se ve un grupo de personas degustando las comidas típicas de la región de San Ignacio y en el marco precisamente de un festival donde el gran felino era el centro de atracción. Entonces, esto tenemos en San Ignacio. Esta es una panorámica. Estamos hablando de una región que se encuentra en el pie de la serranía, que vamos a encontrarlo, la distribución del estado, ahorita verán, desde el nivel del mar pues, hasta picos de alrededor de 3,000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esto les da una idea del tipo de paisaje que vamos a encontrar. Esta es una imagen típica, es lo que generalmente vamos a ver, serranías que van de los 300 a los 600, 800 metros sobre el nivel del mar, selva baja caducifolia y la arquitectura, pues pueden observarlo.
son pueblos que tienen un diseño colonial. Y bueno, si hablamos de San Ignacio, si hablamos de personas, de colaboradores, pues también tenemos que hablar un poco de las experiencias que se han desarrollado ahí con respecto al jaguar, la investigación, el monitoreo. Iniciamos esta historia por allá en el 2008, cuando en el Instituto de Ecología de la UNAM, el doctor Cuauhtémoc Chávez nos pregunta si hay jaguar en San Ignacio. Al principio, pues, dijimos sí hay, pero no teníamos la certeza así total. Para ello, pues, tuvimos que dar una evidencia. En unas primeras cámaras trampa que pusimos, salió el felino y entramos a este gran censo nacional del jaguar el 2010, que fue dirigido por el doctor Gerardo Ceballos y el doctor Rodrigo Medellín. Y desde entonces, pues, hemos participado en diferentes foros, reuniones que van solo académicas o reuniones que tienen un componente comunitario extraordinario, como pueden ver aquí en la parte inferior en el centro, donde estamos en el norte de Sinaloa, con 2 de los investigadores citados, o bien en la parte superior central, pues tuvimos el primer intercambio de experiencias de la conservación en el jaguar en el noroeste de México, que han sido momentos muy importantes. Siempre en el desarrollo de un proyecto hay momentos que pueden ser definitivos, momentos que nos van a marcar, y bueno, algunos son de estos. Entonces, después del 2010, en el 2014, iniciamos el proyecto para sentar las bases para el establecimiento del corredor biológico y ecoturístico del jaguar en el municipio de San Ignacio. Esto con el financiamiento de la CONAM y teniendo como objetivo impulsar este corredor como una estrategia participativa de manejo sustentable y conservación. Esto fue el objetivo general, sigue siéndolo. Y también tenemos, por supuesto, objetivos específicos, y el más importante o de los más importantes es la conservación del jaguar, así como contribuir a la formación de comunidades informadas, sensibilizadas. ¿Para qué? Para que puedan hacer un manejo más sostenible o más justo social y ambientalmente. Seguimos una metodología. Cuando sale la convocatoria vienen los términos de referencia. Nos organizamos con un grupo de expertos en planeación, en monitoreo, en intervención comunitaria, etcétera. Y fue un proceso muy arduo, muy intenso, porque el tiempo no era mucho. Empezamos en marzo del 2014 y terminamos en febrero del 2015. Fue prácticamente un año, menos de un año. Les comentaba, se consultaron las experiencias a través del Corredor Biológico Mesoamericano, las personas que en él han participado. Se siguió la metodología del marco lógico y los procesos de sistematización. Se hicieron las convocatorias. Se trató siempre que fueran procesos incluyentes, invitando, adicionando a las personas interesadas, a las organizaciones, a las instituciones. Se preparó material didáctico desde lo que es el desarrollo sostenible, el turismo sostenible, lo que es un corredor biológico, porque son importantes, qué es el jaguar, qué representa, etcétera. Se hicieron foros de diagnóstico donde las personas daban su perspectiva con respecto a su ambiente, a su entorno. Es decir, San Ignacio, ¿qué puede proporcionar? Por supuesto, además del jaguar, ¿qué puede proporcionar como un producto sostenible para un mercado demandante? Máximo que estamos a 1 hora de Mazatlán, donde llega mucho turismo y no solo quieren playa, sino que también están viendo ya otras opciones hacia las comunidades. Entonces, hicimos ese ejercicio, hicimos una estrategia también de comunicación, hicimos convocatorias, aquí pueden ver un cartel, tratamos de que fuera atrayente, vean ustedes las imágenes, el jaguar como punto central, las instituciones de apoyo,
las que financiaron, en este caso la CONAM, en parte la UAS, la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, la UAS, etcétera. Y bueno, aquí para los que deseen saber con más claridad dónde estamos, pues aquí podemos observar el estado de Sinaloa con sus municipios. Aquí tenemos San Ignacio, pueden ver desde la costa hasta la sierra. Esta estrellita pues está hablando del puerto de Mazatlán. Estamos solamente a media hora. Entonces, y bien, la meta, a final de cuentas, lo que buscábamos era integrar un documento técnico con propuestas de las comunidades, de las personas, de sus intereses, de sus pendientes, de sus inquietudes, etcétera. Y sobre todo que fuera un instrumento que sirviera para la gestión local. Y bueno, tenemos aquí resultados. Hicimos 3 talleres participativos y un foro. En estos 3 talleres tuvimos más de 150 personas. Fue la verdad para nosotros de mucha satisfacción porque pues nunca se había hecho un ejercicio de este tipo en San Ignacio, que es un municipio de los más conservados en materia forestal, pero de los que tienen los índices de, digamos, de pobreza más marcados. Se logró finalmente integrar una propuesta estratégica y claro, esto se derivó, insisto, de las consultas que le hicimos a los señores, a las señoras, a los estudiantes, a los funcionarios públicos. Cada quien daba su perspectiva. Por ejemplo, aquí en el centro y en la parte inferior, estos 2 señores nos hablaban por dónde habían visto jaguares, dónde eran los puntos críticos para ellos. Y también dentro de, aquí por ejemplo tenemos en la parte inferior derecha un foro donde tuvimos muchos estudiantes. Y bueno, a los estudiantes las propuestas relacionadas al turismo ecológico, decían, les eran muy interesantes, muy atractivas. Tuvimos un foro prácticamente con funcionarios. También desde su perspectiva ellos pusieron cuáles eran las necesidades de desarrollo en San Ignacio, hicieron sus propuestas, todas muy interesantes. 172 participantes, se definieron 3 grandes estrategias con las líneas de cada una de ellas y 85 diferentes acciones. Estas fueron las 3 grandes estrategias que en conjunto y con los diversos foros se logró integrar. La primera obviamente fue de turismo sustentable, la segunda fue de conservación y una tercera de participación social. En la estrategia de turismo sustentable se definieron 3 objetivos específicos, 8 líneas estratégicas y 43 acciones. No vamos a darlas todas, pero sí voy a compartirles al menos un par, como para que vean las ideas que surgieron en esos momentos con la comunidad. Por supuesto, arregladas un poco la redacción, la sintaxis, etc. Bien, el objetivo general que se definió fue apoyar e impulsar el turismo sustentable en el municipio de San Ignacio como estrategia de desarrollo local y conservación, considerando pues las bellezas escénicas, como por ejemplo aquí podemos ver una parte del río. Entre, digamos, la línea estratégica 1.3 dice fortalecimiento de los productores locales. Las personas nos dijeron, necesitamos apoyo para generar microempresas. Había productores de leche, de queso, de pan, etcétera. Y ellos hablaban de la necesidad de fortalecer sus capacidades, sus equipos, etcétera. Por ejemplo, hablaron también de crear una estrategia de difusión de los productos locales. O sea, si ustedes quieren algo muy sencillo, muy básico, pero que en ese entonces pues no se tenía. Por otro lado, diversificar e incrementar la oferta de servicios turísticos. Hay una ruta de las misiones jesuitas, así se le llama, la ruta de las misiones, pero decían necesitamos algo más. Y empezaron a hablar de rutas para cabalgatas, para ciclismo, tirolesas,
senderos turísticos, etcétera. Empezaron a desplegarse una serie de ideas maravillosas. Al principio no fue fácil porque le preguntábamos a las personas qué tienen de atractivo en las comunidades, en tu comunidad. Y la gente se quedaba callada, pues no sabía qué decir. Para ellos era normal ver esos hermosos árboles, ver las guacamayas, ver los arroyos, pero no lo asociaban con ese interés del turismo sustentable, no. Pero de repente empezamos a preguntarle, pues tiene árboles, tiene aves, y empezaba a fluir toda esa riqueza de sus recursos naturales, toda esa riqueza incluso cultural de cómo los observan, de cómo se apropian de ellos. Bien, la estrategia de conservación con dos objetivos. El general, obviamente, conservar la riqueza natural y los servicios ecosistémicos que sustentan la biodiversidad del municipio de San Ignacio. Entre las líneas, la estratégica 2.1, que es de educación y comunicación ambiental. Para la gente, incluso los jóvenes, fue bien importante este primer taller porque marcó un momento donde son tomados en cuenta, donde se vio la necesidad de impulsar programas de educación ambiental, de generar materiales educativos propios a la región, de generar programas de educación ambiental para turistas también, incluso hasta crear un museo fotográfico, imagínense. Y por supuesto no dejaron de lado la investigación porque se dieron cuenta o se han dado cuenta que las acciones que hace un investigador, un biólogo, un ingeniero ambiental, un ecólogo, pues son insumos que a ellos les sirven. Y bueno, una línea también de la conservación, un objetivo así muy palpable fue disminuir el deterioro ambiental. Notamos que hay una preocupación por las personas, una preocupación constante por la cacería, por el comercio ilegal y la falta de acción de las autoridades. Y finalmente, la estrategia de participación social, pues solamente se dijeron 6 acciones, pero son muy importantes. Entre ellas, fortalecer la vigilancia y la seguridad ciudadana, porque para desarrollar el turismo sustentable, el ecoturismo, pues la gente tiene que sentirse tranquilo, seguro por estos lugares que generalmente estamos hablando de sitios naturales donde pues a veces no hay mucha comunicación, vamos a decir de caminos o sistemas de comunicación, por ejemplo, simplemente la comunicación, ¿no? A través del celular o telefonía. Finalmente se presentó la estrategia el 21 de noviembre, esta es la portada. Esto se hizo un foro para detallar posibles, situaciones que no fueran del todo satisfactorias para las personas. Este fue el mapa y la señalética de servicios que se logró generar con el apoyo de las personas. Cada cartelito azul pues denota un servicio. Por ejemplo, aquí, donde estoy señalando, pues se habla de observación de aves, de senderismo, de museos, de restaurantes. Y bueno, déjenme decirle que lo que tenemos aquí, este espacio en verde, es la meseta de Cacastla. Es la única área federal que tenemos en Sinaloa con respecto a la protección de selvas, de bosques. Y son 50,000 hectáreas de selvas bajas caducifolias y estamos a menos de 20 minutos. Bien, finalmente se entregó este documento ante Cabildo. El Cabildo lo acepta, lo asume como un instrumento de política pública local para el beneficio de las comunidades de San Ignacio. Y claro, ese mismo año, en diciembre del 2014, se entregó el documento final a la CONAM. Y hasta la fecha, pues hemos dado seguimiento. Este documento ha sido marco para nosotros como grupo de trabajo en la universidad, en fundación, incluso para algunas personas, no necesariamente autoridades, pero ha servido de base
Seguimos monitoreando el jaguar. Estamos haciendo una investigación sobre la percepción y las actitudes hacia el jaguar. Queremos saber cómo va evolucionando esta situación. Queremos saber más cuál es la relación entre el jaguar, las comunidades, la ganadería, sobre las actividades culturales, los procesos de educación y sobre todo impulsar las prácticas de ecoturismo. Aquí les pongo imágenes como para que recreen un poco de lo que les estoy hablando. Cuando hablamos de actividades culturales, bueno, es que año, con excepción del año pasado, por pandemia, pues impulsamos los festivales comunitarios. Y en estos festivales, que es de manera voluntaria la participación de los artistas, de los danzantes, de los artesanos, nos congregamos, celebramos al jaguar, celebramos la vida y celebramos también a los patronos religiosos de las comunidades. Eso nos ha permitido también un acercamiento, el saber respetar las tradiciones y de un modo u otro irnos acomodando para también impulsar lo que desde la perspectiva biológica creemos que es importante. Dentro de este corredor biocultural se encuentra la Estación Científica, Estación Biológica del Carmen, y bueno, estoy haciendo el anuncio, quedan invitados. Esto es un poco de lo que se hace ahí, llegan los estudiantes, se instalan y desde el 2014 está funcionando. También se encuentra el Museo del Jaguar, que funciona desde el 2012 dentro del mismo corredor biocultural. De la misma manera, artistas, educadores, biólogos vienen y ponen su granito de arena, otorgando sus capacidades de manera voluntaria. Hay un festival de las ánimas y el jaguar forma parte también de este festival. Aquí lo pueden ver. Esta es una imagen, un póster de San Ignacio en caricatura y pues no podía faltar el jaguar y los danzantes de jaguar. Y bueno, a raíz de este documento, pues también como sugerencia que venía implícita en este documento de que se necesitaba arreglar la infraestructura, pues hoy podemos ver los pueblos más bonitos con señalética. Los pueblos, aquí pueden ver dos imágenes, y ya se está impulsando visitar el museo, el corredor del jaguar. Y pues lo que ya había comentado, estamos haciendo actividades que tienen que ver con la conservación del jaguar y vaya, una campaña de yo freno por el jaguar, no queremos jaguares atropellados, estamos haciendo evaluaciones y diagnósticos sobre cómo estamos operando. Y bueno, estamos en momentos de reflexiones todavía, yo creo que eso nunca termina, siempre pensamos en que esto pudimos haberlo hecho así o mejor o nos falta, etcétera. Lo cierto es que, a final de cuentas, sabemos que el trabajar con las comunidades, el trabajar en conjunto por una meta común que es el bienestar, pues nos ha llevado a conservar el jaguar, a que las personas se sientan más orgullosas de que el jaguar sea un emblema de la región, se sienten orgullosos, lo ven como un elemento de identidad, un elemento donde confluyen intereses diversos desde los biólogos, los empresarios, los niños, los jóvenes, etc. Sin duda, también estamos colaborando con ello en aportar a la Agenda 2030 a los objetivos 8, 13 y 17. El 8, que hace referencia a generar fuentes de empleo a través del turismo, fuentes de empleo decentes. Y bueno, con esto pues les agradezco su atención y pongo aquí un mosaico de las personas que están colaborando en este proyecto de corredor biocultural. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes. Mónica, muchas gracias. Excelente plática y especial de que nos hace notar la importancia de incluir a la comunidad en este tipo de proyectos para lograr la conservación, ¿no? Que muchas veces como que se hace menos en la mayoría de los proyectos y es lo más importante, ¿no? Sí. Aquí un comentario de Roy Vargas.
años. Maestra Tarazona, mi amiga, encontró en su charco diferente, puede ser lo puma o jaguar, está padrísimo. Bueno, ella pertenece a la INAH Charco Morelos. Mm. Bueno, Hemos colaborado con Nina acá en Sinaloa, justamente. nada, mire. Sí, mira, qué bien, me da gusto. Una pregunta, ¿la comunidad, principalmente los ganaderos, cooperan en la conservación del jaguar? Sí, mira, están empezando a hacerlo, no todo, es un segmento de la sociedad bastante duro, pero hay señores muy sensibilizados que sí lo están haciendo. Tenemos un par de señores ganaderos que desde 2010 están colaborando, nos permiten hacer el monitoreo y luego siempre están atentos de que en sus predios pues los cazadores no entren. O sea, no permiten la cacería e incluso, afortunadamente, no ha habido siniestros en los ranchos de ellos porque hacen manejo, ¿no? Y tienen presas, entonces no han tenido problema, pero aún así han tenido ellos digamos, la sensibilidad, el respeto para el proyecto, para la conservación del jaguar, de que si pasa algún siniestro, pues, vaya, dicen, no pasa nada, estamos. Y, por ejemplo, ¿cómo podemos apoyar estos proyectos si no estamos cerca de la zona? O sea, estamos, no sé, acá en el centro de México y ustedes por ahí en el norte. ¿Cómo se pueden apoyar? Bueno, mira, nosotros acá en el norte, en el noroeste, pues recibimos estudiantes que vienen a hacer estancias, tesis, voluntariados. Sé que me están escuchando estudiantes, vienen a hacer veranos delfín. Y bueno, una manera de empezar a colaborar es empezar a estudiar, a trabajar con el jaguar o en el hábitat del jaguar, pero también cosas que son muy importantes, aunque no estemos cerca de los lugares donde vive el jaguar, cómo podemos cooperar. Por principio estamos hablando de no comprar, no consumir, no permitir el tráfico, venta y compra de elementos que deriven del jaguar. Sí, porque de repente podemos ver en las redes o podemos ver en nuestra ciudad que se tienen como mascotas. Eso totalmente es reprobable. O sea, no fomentemos estas prácticas por principio. Esas son maneras, ¿no? Y claro, dar de conocimiento que es una especie, o sea, ilustrarse, saber que es una especie en peligro de extinción y ese conocimiento, darlo a conocer a mi familia, a los amigos, etcétera. Y yo sé que para eso, pues hay que leer, hay que apropiarse, hay que enamorarse. Y pues yo los llamo a eso, ¿no? A leer más sobre el gran felino o sobre otras especies. Y por ejemplo, ahorita que estamos pasando por una sequía y que obviamente ya no hay visto, ¿qué medidas se están tomando como para que estos individuos no se vean tan afectados? ¿Para que estos individuos cómo? No se vean tan afectados por la sequía, de que no hay lluvia, se está acabando el agua. Sí, sí, mira, ahorita estamos muy preocupados porque los animales, así les decimos a los jaguares, de repente el animal está bajando, o así me dicen los señores, el animal está bajando, donde beben las vacas y también él está bebiendo. Pero ellos mismos se están dando cuenta de que el animal bebe y se baja. El jaguar es un animal muy evasivo, lo que menos quiere es relaciones, voy a decirlo así, con los humanos. Se acaban de poner unas cámaras trampa en unos corrales. Las vacas toman por la tarde, el jaguar toma por la madrugada y hasta ahorita no ha habido ataque. Pero sabemos que existe la posibilidad porque los cazadores saben que los animales, que el jaguar, que el puma, que el venado, que las aves van a bajar. Estamos en un periodo de sequía tremendo y lo que estamos haciendo es ya mandando ese mensaje, pues, con los medios. De repente viene una reportera, nos entrevista y lo que hacemos es llamar a la sensibilidad de las personas de que no los vayan a matar. Porque aparte, pues, es delito. Y pues éticamente, pues no se vale, ¿no? Son animales que se merecen respeto, igual que nosotros como seres humanos estamos sufriendo la sequía, ellos también lo están haciendo.
Ujú. Y bueno, usted que ha hecho este trabajo de educación ambiental, de los talleres, pláticas con la comunidad y demás personas, ¿sí se ha visto como una disminución de los atropellamientos o de la caza ilegal, a pesar de que, pues, como me comentan, ¿no? Los ganaderos lo apoyan, pero pues de ahí en fuera. Sí, mira, sí apoyan los ganaderos, pero hay otros que no apoyan y con ellos estamos trabajando, ¿no? Esperamos sensibilizarlos. Insisto, no es fácil. Hemos batallado para llegar a los núcleos ganaderos. Por principio queremos platicarles lo de los fondos, la estrategia esa que se tiene para compensarlos ante pérdidas. No, estamos en pie de lucha. Pero, por ejemplo, el tema de la fauna atropellada o de los jaguares atropellados, el último que tuvimos nosotros conocimiento fue el jaguar bebé en noviembre del año pasado, y eso pues marcó para nosotros como grupo de trabajo y para la comunidad en el Carmen, San Ignacio, marcó algo bien interesante porque sensibilizó más a las personas, porque era un cachorro. Y aparte que este cachorrito se pidió a la autoridad, se autorizó y hoy se encuentra pues disecado para fines de conservación, de educación en el Museo del Jaguar. Y queremos que esto no vuelva a pasar. Los niños, los jóvenes se fueron a la calle con pancartas para disminuye tu velocidad, por seguridad para los humanos como para la vida silvestre. Es difícil también porque la gente va muy deprisa, pero siempre es pertinente recordarles que se les puede cruzar algún animal, que puede ser el jaguar, que bueno, muchos desean, como nosotros cuando vamos en carretera, vamos despacito a ver si se nos atraviesa, pero no hemos tenido la fortuna. Y otros de repente sí dicen, sí lo vimos. Pero pues se trata de tener una campaña permanente de información, Erika. Esto no acaba, tenemos que seguir informando a las comunidades y programas permanentes de información y de educación. Pues bueno, muchas gracias por, bueno, maestra, candidata a doctora. Felicidades por su enorme trabajo que está haciendo con la comunidad, porque pues sí, ¿no? Es muy bonito lo que está realizando y nos ha demostrado que sí hay un cambio, ¿no? Entonces, le agradezco por su tiempo y por aceptarnos la invitación. Muchas gracias, Erika. Hasta pronto y felicidades a Asbio y a todo el equipo. Gracias.